buenos días, hermanas. Qué gozo estar de nuevo con ustedes en este nuevo año. Luego de algunas semanas de receso, ya estamos de vuelta con una nueva temporada de Arraigadas, transmitiendo verdad, esperanza y gozo. Gracias por estar ahí con nosotros, por esperar el programa y unirse. Hoy vamos a tener una gran dosis de verdad en este programa. Hemos invitado una vez más al pastor José Lo Mercado. Pastor, muy buenos días. ¿Cómo estás, Laura? Un gozo poder compartir con ustedes. Realmente privilegiado de poder estar en este tiempo, en este programa que respetamos y muy agradecidos del impacto que este ministerio ha tenido en la iglesia. Amén. Gracias, pastor. Gracias por estar siempre disponible para nosotras. Y estoy muy contenta de poder estar de nuevo con usted, sobre todo porque yo sé que el tema que vamos a hablar es un tema que le apasiona. Y yo he venido siguiéndolo. Yo sé que quizás muchas de las seguidoras también han venido siguiendo sus publicaciones en Facebook, hablando sobre diversas ideologías que andan dando vuelta por ahí. Y es un tema apasionante para mí porque yo puedo percibir cuán fácilmente podemos desviarnos del verdadero evangelio. Entonces quisimos comenzar el año abriendo sobre este tema, hablando sobre todas estas ideologías y muchas de ellas tan arraigadas en el pensamiento colectivo de la sociedad que nadamos en ella y ni siquiera nos damos cuenta de que estamos siendo influenciadas por esas ideas que son tan ajenas al evangelio y tan ajenas a la palabra. Y algunas son muy fácilmente identificables. Algunas versiones del Evangelio de Prosperidad, como que tú dices, ay, pero eso no es bíblico, como que es tan fácil de identificar. Incluso algunas del feminismo, que todavía hay muchas que están en la iglesia que no se ven, pero hay algunas que son fáciles de identificar. Pero queremos hablar hoy de algunas otras filosofías que andan por ahí muy en la palestra hoy en día y que dice la palabra que aún hasta los elegidos pudieran ser engañados a través de todas estas cosas. Y por eso es tan importante que la hablemos. Así que hoy vamos a estar compartiendo una gran dosis de verdad. Y el programa de hoy vamos a hablar de que tengamos cuidado con todas estas filosofías. Así que, pastor, qué bueno tenerlo con nosotros hoy. Y la primera pregunta que le haría es, ¿qué es una filosofía? ¿En qué consiste una filosofía? Exacto, son ideas que rigen pensamientos. Muchas veces se ha dicho que las ideas transforman al mundo. Ideas son presentadas y van influenciando a la sociedad. Filosofías son sistemas de pensamiento, a veces le podemos llamar hasta cosmovisiones, que presentan alternativas de cómo el mundo debe ser visto. Y lo que no nos damos cuenta muchas veces es que nos ponemos anteojos con filosofías y empezamos a ver la vida a través de esas filosofías y no a través de la verdad del evangelio, que es la cosmovisión que debe gobernar nuestra vida. Entonces, debemos de ser aquellos que conocemos el evangelio para poder identificar falsas tendencias que constantemente el mundo quiere bombardearnos y quiere presentarnos para que pongamos nuestra esperanza en ellas. Así es. Y yo creo que el peligro es que a veces uno piensa, ya yo soy cristiana, yo estoy leyendo la palabra, pues ya yo no voy a ser engañada. Pero ese es el asunto, que son tan y tan sutiles, que si no estamos tan arraigadas en la palabra, vamos a ser engañadas. ¿Y por qué, pastor, es tan importante? Ya sabemos que no queremos ser engañados, pero ¿qué otros motivos? ¿Por qué es tan importante identificar todas estas cosas? ¿Cuál es su...? Yo sé que usted escribe mucho en Facebook sobre eso. ¿Por qué? ¿Por qué usted entiende que eso es importante? Si al final del día el deseo no es ganar un argumento, el deseo no es demostrar que somos inteligentes o que conversamos sobre temas que son complicados. Para mí, como pastor, yo siempre escribo pensando en mi iglesia local y siempre pienso, si hay personas que se pueden beneficiar además de ellos, es de bendición. Y para mí es un deseo de poder prevenirles a ellos a que caigan en estas filosofías y que puedan terminar como presenta Primera de Pedro o el libro de los Hebreos, haciendo apostasía, negando la fe por alguna de estas circunstancias. Así que es un llamado a que nuestro corazón esté guardando
el seguir algunas de estas filosofías que se están presentando para que estemos, como la palabra que a ustedes les encanta, que es bíblica, arraigados en la verdad del Evangelio y no poner nuestra esperanza en otros aspectos. Y vemos algo similar hasta con el legalismo, que creemos en salvación, pero no para vivir nuestra vida. Y muchas veces ponemos nuestra esperanza en algunas de estas filosofías para tomar decisiones en nuestra vida, Exacto. para seguir caminando en aspectos prácticos, y el Evangelio lo lleva a todo. Nuestra salvación, nuestra santificación, Jesucristo es sabiduría, dice Primera de Corintios. Así que la sabiduría la encontramos en Él para poder vivir en la abundancia de Él. Además, hay un aspecto que es secundario, que es que deseamos el bien para la sociedad donde vivimos, y mientras podamos ser de influencia y donde hay filosofías que son contrarias a que el desarrollo del ser humano, queremos presentarlas porque queremos ver nuestras sociedades viviendo bajo principios bíblicos que muestran el desarrollo y el florecimiento del ser humano. Así es. Y yo sé que como pastor es muy importante para su congregación, pero qué bueno que también podamos ser nosotros bendecidos observando lo que usted enseña a su iglesia, porque verdaderamente hay tanto ahí afuera. ¿Y cuáles son, pastor, algunos sistemas de pensamiento errados? De los más comunes, yo pudiera decir uno, porque muchas de nuestras seguidoras hemos hablado mucho de eso, que es el feminismo. Pero ¿cuáles son algunos de esos cuál es la base de todos esos pensamientos errados? Algunos de ellos que podamos identificar para ayudar a nuestras oyentes. Es interesante que muestres el feminismo, porque muchas de estas filosofías que están ahora como llegando juntas tienen como una raíz similar. Y voy a tratar de explicarlo lo más sencillamente posible, pero el autor Carl Trueman escribió un libro recientemente que habla de que al final del día es acerca del yo, y es la congruencia de este sentimiento del yo que se expresa de muchas formas. Si vamos hacia atrás a varios siglos, hubo un pensador francés de apellido Rousseau que él trajo esta idea de que el hombre en sí es bueno, y que el problema del hombre no es el hombre en sí, sino son los sistemas que lo corrompen. Entonces, la culpa no es de actos, no es el ser humano. Por eso es que vemos personas que ahora dicen los criminales no son responsables de sus crímenes. Es que la culpa es la sociedad. Exacto. Y de ese pensador se desarrollaron diferentes personas, una de ellas muy famosa, Karl Marx, que trajo esta idea de que el problema del ser humano es la opresión económica. Y esta opresión económica tiene que ser quitada para que el hombre pueda salir y reflejar la bondad de él. Cuando ellos hablan de crear una utopía, es esta utopía donde el ser humano, que es bondadoso, si tú quitas los sistemas que corrompen, él va a ser bueno. Eso se siguió desarrollando, pero el marxismo para el año 30, año 20, ya era claro que no iba a tener un triunfo, y pensadores comenzaron a ver formas de cómo desarrollar estas ideas en la cultura. Y movieron este punto de opresión a la cultura, y que la mayor forma de expresión que el hombre es oprimido, y esto salió de Freud, y se juntaron las ideas de Marx y Freud, es de que la opresión sexual es la mayor forma de oprimir a un ser humano, y por eso necesitamos liberar el aspecto sexual. Y eso se siguió desarrollando con aspectos del posmodernismo. El posmodernismo es este aspecto de que la verdad no es verdad, sino que yo soy el dueño de mi verdad. Y tratando de resumir algo de siglos en varios minutos, vemos este ambiente ahora donde si mi verdad es mi verdad, yo necesito que esa verdad sea afirmada por la sociedad. Y por eso vemos que hay tantos grupos sexuales como el LGBTQ, el feminismo, que afirman su valía en sus apetitos sexuales, porque eso está oprimido. Y lo que me identifica como ser humano es mis deseos sexuales. Identidad sexual. Por eso es que ahora
ellos simplemente no es que puedan ser homosexuales, quieren ser celebrados. Por eso es que te dicen, Ujú, si no celebras o afirmas la homosexualidad de alguien, eso te hace un agresor porque estás ujú, dando en contra a lo que afirma o identifica el ser ujú, humano. ujú, Y al ujú, final del día se ha creado este tipo de lucha donde se ha identificado grupos oprimidos y grupos opresores. Y no importa quién tú eres, si ujú. perteneces al grupo oprimido es oprimido y si eres parte del grupo opresor es opresor. Voy a dar un Ujú. ejemplo en los Estados Unidos del aspecto racial, donde ha habido tanta conversación sobre esto, sin negar las realidades de la historia de Claro. los Estados Unidos racial, pero en el año 2020 una persona blanca que es pentecostal, que vive simplemente una pensión y no tiene mucho dinero, es un opresor, pero una persona afroamericana lesbiana que tiene una educación de Yale es oprimida, simplemente Ujú. porque lo que te identifica como opresor oprimido es tu identidad, sea racial o sexual. Exacto. Y nos han vendido esta Ujú, filosofía de que necesitamos ser liberados y ujú. que los opresores necesitan sujetarse contra los oprimidos y los oprimidos necesitan demostrar lo que hay dentro de ellos. Algo que es Sí. de importancia aquí a la iglesia, y voy a terminar con esto, es que estas filosofías presentan que el oprimido tiene la autoridad moral. Por eso es que se escucha tanto ahora, necesitamos más voces LGBTQ, necesitamos más voces Ujú. hispanas, necesitamos más voces La diversidad y ujú, diversidad, exactamente. Y ujú. no hay problema con diversidad, pero Sí, cuando yo me monto en un avión, a mí no me claro. importa que mi piloto sea diverso, a mí me Ujú. importa que mi piloto sea capaz de volar ese avión. Exactamente, Eh, y nos han vendido exactamente. estas filosofías de que la autoridad moral la tienen las minorías y Ujú. necesitamos voces que hablen. Y Sí, eso sabemos que sí. el que tiene la autoridad moral es la palabra del Señor. Claro, pero wow, oyéndolo hablar me doy cuenta que eso es como una maraña, porque eso se entremezcla con tantas cosas, porque entonces están los que dirían, bueno, pero y que de la compasión del oprimido, de, por ejemplo, los negros que en Estados Unidos que han sido oprimidos por años para atrás y no sé qué. Entonces parecería que si no estamos de acuerdo con esa narrativa, no somos compasivos, no somos amorosos. Entonces, por eso es tan importante ejercitar el discernimiento en todas estas cosas. Y volviendo también ahorita a lo que hablaba del oprimido, también en esto de la influencia del yo, puedo ver cómo el ser, como que con todas estas filosofías, hemos perdido la capacidad de ser responsables de nosotros mismos, sino otra cosa, otro responsable, el que me dañó, el que me oprimió, o mi experiencia, o el sistema social o el sistema político, pero como decía, de la bondad del hombre, no, el hombre es bueno en sí, no es pecador, como dice la palabra de Exactamente. Dios. Entonces son tantas cosas que se entremezclan que yo me acuerdo que yo estudié psicología y en un momento dado, hace muchos años, yo dije, pero ven acá, hay cosas que yo entendía a través de la psicología que no son correctas. Empieza porque el hombre debe ser feliz, el hombre es su última autoridad, y eso no es lo que la palabra de Dios dice. Entonces, son tantas filosofías que están involucradas en todo esto que es tan importante vivir discerniendo, porque si no, nos vamos a ver cayendo en todas esas cosas sin darnos cuenta. Algo que tú mencionas ahí que creo que es importante, este sentido de algo que yo quiero proteger a los jóvenes de mi iglesia, de sentirnos víctimas. Cuando tú te sientes una víctima, tú Sí, pierdes toda esperanza. exacto. Eh, Y hoy en día es como que se ha vuelto viral ser víctima. Todo el mundo es víctima y víctima. Entonces yo digo, ¿dónde está si verdaderamente esas personas son creyentes? Y no estoy, porque qué importante es decir, qué pena el sufrimiento de esa persona. Pero ¿qué dice la palabra acerca de dónde estaba Dios cuando eso sucedió y cómo yo debo reaccionar? ¿Dónde está el perdón? ¿Dónde está cómo yo manejo esa amargura? ¿Cómo yo manejo ese resentimiento? Tengo que pedir que me pidan perdón de 200 años atrás, de cosas que, o sea, como que complicado se ve y, todo esto. y porque es el individuo el que define la verdad,
si una persona dice yo fui oprimida, no hay forma de negarle eso. Entonces Claro. dejamos Y de es una vivir realidad. en realidades, dejamos de vivir en cosas objetivas. Y Ujú, un criminal arrestado no es responsable de sus actos, sino es el sistema que lo obligó a hacer ciertos actos. Y nuevamente, los cristianos queremos ser mm, aquellos sí. que expresamos la misericordia, la gracia del La Evangelio, compasión. el Ujú, amor, la compasión, pero a la misma vez vivimos en verdades, y algo que tenemos que cuidarnos los creyentes es de no dar falso testimonio, es de no decir que hay pecados que no son pecados, que son ujú. cosas que sociólogos han inventado y no la palabra de Dios ha definido. Entonces tenemos que cuidarnos de no ser aquellos que damos falso testimonio, que es algo que la Biblia Ujú. presenta claramente. Así es, así es. Y entonces, ¿cómo, pastor? Bueno, vamos a definir algunas de esas. Ahora hay una muy en la palestra que es el Critical Race Theory. ¿Cómo se dice en español eso? Teoría Critical crítica de Race la, Theory es como teoría crítica de la crítica raza. de la raza. Ujú. Y la Eh, otra es justicia social. yep. Eso está que uno entra a Twitter y todos son debates sobre eso entre cristianos. Entonces, ¿qué son cada uno? Si lo podemos definir y ponerle la Biblia al lado para ver qué dice la palabra. Pues esto sale nuevamente de estos movimientos de los años 30 de la Escuela Filosófica de Frankfurt, de un filósofo de Italia, Gramsci, que comienzan a criticar, por eso se llama Critical Theory, Ujú, a ujú, criticar sistemas. Y en verdad es interesante porque ellos no buscan soluciones, lo que buscan es críticas. Y es ujú, criticar todo tipo de sistemas. Y una de las cosas que ellos ven es la opresión en medio de todo sistema que ha sido implementado y por eso tienen que ser derrumbados. De esta escuela de Critical Theory, salió este aspecto de Critical Race Theory, que básicamente es la idea de que el mundo está dividido en opresor y oprimido. Si esta mm, opresión este aspecto de opresión y sí, oprimido es por aspectos de raza, y que una raza, y aquí lo que habla es la raza blanca, sí, es la sí. raza opresora y la raza negra son oprimidos, y que básicamente el hecho de que tú seas de una raza te hace opresor. Yo he vivido en Estados Unidos más de 21 años y he experimentado el amor de muchas personas anglosajonas. Para mí sería contrario al Evangelio decir que porque una persona es blanca me está oprimiendo. Porque yo he experimentado el amor de tantas personas anglosajonas, que sería para mí injusto decir esto. Justicia social, Critical Race Theory, cae dentro de la justicia social, que es este aspecto más amplio, ¿no? Una sombrilla más amplia que busca esta opresión en diferentes lugares. No sé si han escuchado la palabra interseccionalidad, que es el junte o donde se juntan diferentes grupos opresores, y ellos buscan que estos grupos que son oprimidos puedan salir de esta opresión, y ahí se incluye la parte sexual, la parte racial. Ahora mismo hay Ujú, hasta el crítico de los gorditos. Entonces, si tú eres gordito, un doctor no te puede decir que ujú, estás sobrepeso, porque eso es insultarte cuando estás oprimido. No importa si es saludable o no es saludable, es un aspecto de que porque estás en ese grupo, estás siendo ujú, oprimido y no se puede utilizar o negar ujú, la realidad de que tú estás siendo oprimido por tu peso. ujú, Eh, entonces, se junta todo esto para presentar este aspecto de justicia social, que ujú. lo difícil de esto es que utiliza un término bíblico, justicia, Exactamente, y es exactamente. confuso, pero aquí es Sí. donde yo pienso que los creyentes debemos de ser sabios, de no utilizar términos simplemente porque el mundo los Ujú, utiliza, y ujú. definirlos correctamente. Claro, Yo soy a favor de la justicia, claro. quiero ver justicia en la sociedad, pero para definir justicia tengo que definir oprimidos de una forma bíblica, tengo que definir pecados de una forma bíblica, y no simplemente seguir la narrativa del mundo, porque las soluciones que ellos dan son Ujú. soluciones humanistas y no son soluciones, Exactamente. no solamente las soluciones,
cómo identifican el problema es una forma humanista. Ajá, Y no puedo aplicar soluciones bíblicas si el problema lo claro. identifico de una forma Me humanista. encanta eso, exacto. Identifican el problema que no es como la Biblia lo identifica. Y entonces aplican el remedio que tampoco es como la Biblia lo aplicaría. Pero es lo que usted dice, usamos esos términos, porque entonces si uno dice, no, yo no creo en esa ideología de la justicia social, parecería que yo no creo en la justicia y que yo no me importa que la gente sufra, que no me importa que la gente sea oprimida. Entonces, qué complicado es nadar a través de todo eso. Y por eso queremos hacer este programa, porque quizás en América Latina hay personas que están un poquito desconectadas de todos estos temas, pero eventualmente eso en América Latina lo vamos a ver. En Estados Unidos eso está en la palestra ahora Y, mismo. y quizás en América Latina el reto no es tanto en lo racial, pero ya Ujú. vemos que la agenda sexual está avanzando Exactamente, grandemente. Y exactamente. algo que tenemos que entender, hay otra palabra que se usa mucho que es igualdad o equidad. Y una de las mentiras que nos creemos, la Biblia no presenta que al final del día todo el mundo debe tener lo mismo, igualdad de Ujú, resultados. ujú, Pero el problema cuando buscamos igualdad de resultados, que todo el mundo tenga lo mismo, es que limitamos la libertad de personas para hacer diferentes aspectos que necesitamos hacer. Entonces, ujú. hablamos mucho de los derechos ahora y hay muchas luchas de Sí. derechos. Y esto es Ujú, algo que tenemos que entender cuando hablamos de derecho, a qué nos referimos. ujú, Históricamente se habla de derechos naturales, que es el derecho a la libertad, el derecho a la vida y el derecho a la propiedad privada. Cuando se habla de propiedad privada no estamos hablando de un hogar, estamos hablando de ujú. que yo soy dueño de mi tiempo e Exacto. invierto mi tiempo de una forma que me permite proveer para mi comida, proveer para mi familia. Pero los derechos naturales están atados con responsabilidades, están Ujú. atados con cosas que yo tengo la libertad de hacer cosas para cumplir mis responsabilidades bíblicas. Exacto. Ahora mismo estamos hablando de muchos derechos que son derechos que el Estado tiene que hacer algo para otorgártelo, pero para que eso Ujú, funcione, el Estado te tiene que robar ciertas libertades. Y ahora lo que está pasando, esta igualdad que se quiere ver sexual, significa que probablemente la iglesia vaya a sentir más hostilidad del mundo, porque si lo que identifica a un transexual es su ser transexual, nosotros decirle que eso es contrario a la palabra del Señor, estamos ujú. atacando su identidad. Y Claro. eso va a atentar contra la libertad de nosotros Sí. poder comunicarnos abiertamente el Evangelio. Y han cambiado hasta el lenguaje para poder acomodar esa filosofía. Como ahora pasó ahora en el Congreso, que quieren cambiar los términos. Ya no se puede decir en inglés mamá o hermano o papá, porque son términos de sexo, ¿verdad? Femenino, masculino. Ahora son términos como que no, que tú no sabes si están hablando de un hombre o de una mujer. Todo para no que ofender al que no está ahí. O sea, es como que no se puede ser lo suficientemente cuidadoso porque hay tantas personas oprimidas y tantas personas a quienes se les están violando sus derechos que no se puede hablar la verdad como está en la palabra, como la verdad como Dios la ve. O sea, es como absurdo cuando como hay cosas como que no, casi no resisten análisis, pero están ahí y están dominando el pensamiento del mundo. Y Mira, lamentablemente muchos cristianos estamos cayendo en eso. voy a dar un ejemplo que a veces como que no lo doy porque a veces la gente, es tan chocante el ejemplo que a veces las personas no reciben lo que digo. Le voy a pedir a las personas que tengan paciencia y escuchen el argumento completo. Uno de estos derechos, por ejemplo, el derecho a la educación. Y la gente piensa, pues claro, hay un derecho a la educación. Yo creo que todo niño debe recibir educación, creo que el Estado debe tener un rol para que todo el mundo tenga educación, pero no creo que es un derecho, creo que es algo que es bueno que las personas tengan. ¿Por qué no creo que es un derecho? Y voy a explicar aquí, porque tan pronto algo se convierte en un derecho, todo el mundo tiene que recibirlo igual. Ujú. Todo el mundo tiene que recibirlo igual. Por eso el derecho a la vida, el derecho a la libertad, todo el mundo debe tener ese derecho. Pero el derecho a la vida, el derecho a la libertad me permite a mí cumplir mi responsabilidad como padre de yo educar a mi hijo como yo prefiero.
Si claro. fuera un derecho a la educación, entonces, si yo sobreeduco a mi hijo, estoy fallando porque niños que están menos educados no están recibiendo el derecho. Y ahí es donde en lugares el Estado no permite escuela en la casa o no permite que Ujú, niños vayan al colegio, porque para que todos tengan lo mismo, quitan la responsabilidad del padre y el Estado toma esa responsabilidad. Entonces, nuevamente, nadie diga que el pastor José lo diga, que no le importa que los niños reciban claro. educación. No estoy diciendo eso. Creo que es algo bueno. Creo que es algo que todo niño debe recibir, pero no es un derecho en el sentido de que Ujú, no necesariamente todo el mundo debe recibir la misma educación, porque hay un aspecto de responsabilidad que es mi responsabilidad como padre, cómo voy a educar a mis ujú, hijos. Si se convierte en un claro. derecho, el Estado tiene que gobernar cómo Ujú, yo educo a mis hijos. Entonces, un aspecto que para identificar un derecho, que yo creo que es un aspecto, porque ahora todo el mundo quiere derecho, 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 y esto es un derecho, sí. y esto es un derecho, y a veces nos confundimos y apoyamos cosas que no son derechos. El Estado, según está bíblicamente presentado en Romanos 13, Ujú, está para protegernos de maldad y permitirnos nosotros ejercer nuestros derechos. ujú, La libertad, el trabajar. A veces Pablo pareciera hasta un poco que no es una persona misericordiosa cuando le dice a la gente, tú quieres comer, trabaja. Parte de el comer no es un derecho. ujú, El derecho es que yo pueda trabajar para yo claro, poder proveer a mi familia. claro. Cuando hay personas que no pueden hacer eso por enfermedad, la iglesia debe Sí, salir a cubrir esa necesidad, sí. pero confundimos ahora y todos son derechos Ujú, cuando si el Estado tiene que hacer algo para que yo obtenga algo, ya no es un derecho. Es lo ujú, que se llama en inglés un entitlement, es algo que me claro. da el Sí. Estado. Ujú, Y mucha de la confusión en este tipo conversación es en este ujú, aspecto que cosas que son buenas pensamos ujú, que son derechos. ujú, Y no necesariamente nuestro derecho es que podamos nosotros hacer las cosas que Dios nos llama a hacer. claro, claro. ¿Por qué soy tan fanático a la libertad? Yo creo que es un derecho natural que me Ujú, permite poder adorar a Dios libremente, poder tener la responsabilidad de cumplir, de ujú, subyugar la tierra por medio del trabajo y proveer a mi familia, y poder cumplir mi responsabilidad de yo ujú, disipular a mis hijos. Con libertad yo puedo cumplir claro, esas cosas que Dios demanda de mí. Si el claro. Estado se entromete, Ujú, entonces un Estado que quiere él tomar mis decisiones, quiere proveerme y quiere criar a mis hijos, no tengo la libertad yo de hacer lo que Dios bíblicamente me llama a hacer. claro. Y yo creo que de nuevo volvemos a esa idea de la Biblia, yo supongo, yo creo que habrá que aboga por la responsabilidad humana de ejercer los derechos que Dios nos dio. No necesitamos que el Estado sea el que nos diga cómo, ¿verdad? O que, como usted decía, en el caso de que si yo espero que el Estado sea el que me dé ese derecho, entonces ya yo como que mi responsabilidad humana, si si yo no trabajo y no cubro, lo doy a mis hijos, no es culpa mía, es culpa porque el Estado no me lo está dando, no me lo está. Es complicado, parece como es una tela de araña, pero verdaderamente hay que pensar a través de todas estas cosas. Y entonces, pastor, oyendo todo eso, ¿qué dice la palabra? ¿Qué dice la palabra, por ejemplo, de la justicia? ¿Qué dice la palabra de eh, cuando somos oprimidos, porque verdaderamente podemos ser oprimidos en este mundo por situaciones? ¿Qué dice la palabra? Bueno, yo primeramente pienso que lo que es importante es definir bíblicamente la opresión, porque podemos creer que estamos sufriendo cuando en realidad no estamos sufriendo. Y Ujú, entonces tenemos que ver qué es un oprimido. Un oprimido es una persona que se está pecando en contra de él de una forma que no permite experimentar libertad, ujú, que es, va en contra del desarrollo de la imagen de Dios de esa persona. ujú, ujú, Entonces, si alguien me preguntara a mí ahora mismo cuál es la comunidad oprimida en los Estados Unidos, yo diría que son los niños que no han nacido, que son abortados, que amén. no pueden defenderse, que no tienen la capacidad de poder actuar y poder ellos mismos tener una voz para defenderse. La Biblia Ujú, presentaba a huérfanos y ujú, viudas como comunidades oprimidas, porque en cierta forma un huérfano y una viuda era una sentencia de muerte en el tiempo claro, bíblico.
cuando no había un clan, una familia que los pudiera proteger. Entonces, parte de lo que tenemos que identificar es una persona que no puede valerse por sí misma Los y no puede vulnerables. Que no, defenderse ella misma. ujú. Como hispano en los Estados Unidos, me es difícil cuando me dicen en cierta forma como que los hispanos no podemos valernos por nosotros mismos, que necesitamos del, Exacto. del Estado para que nos Porque saque de se esta nos ha opresión, vendido esa filosofía de que necesitamos esa ayuda, no podemos por nosotros mismos. porque el Estado se convierte en un Dios y se convierte en Ujú, aquel que es el que nos puede proteger y nos puede sacar de este estado donde nos encontramos. sí. Yo creo que algo que muestra, y esto es una anécdota, pero en nuestras iglesias hispanas en los Estados Unidos están llenas de personas que llegaron a este país sin el idioma, sin Ujú, papeles, sin dinero, y han podido prosperar o florecer en este país con trabajo fuerte, ujú. tomando responsabilidad de sus acciones, eh, Exacto. aplicando principios bíblicos. Entonces, ahí es donde, en cierta forma, para mí, la teoría de que estos oprimidos no tienen ninguna esperanza es falsa, porque vemos por la data de la cantidad de hispanos Ujú, que yo no soy muy blanquito, la nariz esta es ujú. bastante sospechosa. eh, Exacto. Podemos con la responsabilidad, la realidad es experimentado racismo en diferentes momentos, pero de Ujú, individuos, de ujú, personas. ujú, Y estoy consciente de la realidad de los años 60, pero en el ujú. año 2020 yo diría que la comunidad oprimida en los Estados Unidos son los niños en el vientre que no han podido, no pueden defenderse, y Sí. que es esta comunidad que mayor, Ujú, que sistemáticamente están siendo matados ujú, por el ujú. sistema, Ven, no otras comunidades. es una realidad que no podemos negar, la realidad del mundo, pero hay una realidad mayor, que es la verdad de la palabra y cómo la palabra define lo que es la opresión, lo que es la justicia, lo que es... Y entonces nosotros vamos por esa narrativa, no por la narrativa que el mundo nos vende y que nosotros compramos tan fácilmente. Entonces, como la compramos tan fácilmente, pastor, ¿cómo nosotros nos cuidamos de estas? ¿Cómo las batallamos? ¿Qué nosotros debemos hacer como creyentes? ¿Cómo debemos vivir para batallar estas cosas? Por lo pronto, no podemos vivir como que estamos en un resort, como que todo lo que pasa yo lo acepto, aunque si lo dice alguien conocido, yo me lo trago, porque Ujú. lo dijo alguien. No, ¿qué dice la palabra? Mira, Filtrar todo, pero... a mí en este tiempo me ha ayudado mucho el estudio del libro de los Hebreos y el estudio de Primera de Pedro. Ujú, Pienso que por el avance de algunas de estas filosofías, la iglesia va a enfrentar un tiempo de hostilidad al negarnos a algunas de estas, apoyar algunas de estas claro. realidades que están cada vez Ujú, más y más por llegar. Y yo quiero sí. animar a quizás algunos que están escuchando, desde mi perspectiva, para mí este tipo de hostilidad que va a suceder en los Estados Unidos y quizás en otras partes de Latinoamérica no va a ser necesariamente dentro de la iglesia, pero va a ser en tus trabajos, va a Ujú, ser en la comunidad, donde si tú no celebras la realidad de la cultura LGBTQ, vas a ser quizás despedido, sacado de claro. tu trabajo. Yo pienso que Ujú, va quizás a haber posibilidad de que en las universidades los niños, los jóvenes tengan que firmar que no van a predicar el evangelio ujú, porque es un lenguaje ofensivo. Entonces, ¿cómo nosotros batallamos con eso? Primeramente, yo creo que la forma de protegernos de esa hostilidad y la forma de protegernos de filosofía es conociendo a Jesús. amén. Porque esta ilustración se ha dado muchas veces, pero la mejor forma de saber que un billete es falso es Ujú, conociendo un billete verdadero, es ujú, conociendo lo que es la verdad. Entonces, debemos de conocer más profundamente a Jesús, debemos de saber quién es Él y las verdades que Él presenta y la cosmovisión que Él presenta para nuestra vida. Como por ejemplo, una de esas, somos responsables de nuestros actos. Dios es soberano ujú. sobre todas las cosas, pero la responsabilidad humana y nuestros actos importantes. Vemos en el libro de Primera de Tesalonicenses. Pensaban que el Señor venía y dejaron de trabajar. Dejaron. Pues eso es una cosmovisión falsa que ellos Sí, pusieron y Pablo dice, no, 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 sí, no, sí, sí, sí. trabaja para que puedas Ujú, comer. ujú, Entonces, viendo la gloria de Jesús y viendo las implicaciones éticas que Jesús llama a sus hijos, conociendo a Jesús. La otra forma es
que Jesús es mejor. Jesús, tenemos que prepararnos. Si la cultura se vuelve hostil, si, como dice en el libro de los Hebreos, que perdieron sus hogares, perdieron propiedad, algunos fueron encarcelados, Jesús es mejor. Jesús es mejor. En el libro de Primera de Pedro, que dice que no nos sorprendamos con el fuego de fuego, con la prueba de fuego, porque la hostilidad del mundo es algo que no nos debe sorprender. Pero la única forma de poder batallar eso es viendo que Jesús es mejor. Él es aquello que no solamente es nuestra esperanza futura, Él es el que está cerca ahora para consolarnos y poder mantenernos firmes en tiempos de dificultad. Así es. Esta mañana, a usted hablando y leía yo que decía Jesús, no teman a los que quieren matarles el cuerpo, no pueden tocar el alma, teman solo a Dios. Porque yo creo que cuando nos veamos ahí en esos momentos de persecución, vamos a querer empezar a sacar nuestros derechos. ¿Qué derechos? No, son momentos para testificar. Es que todo es tan claro en la palabra, pero nos dejamos llevar por todas estas otras narrativas y empezamos a perder de vista nuestro llamado verdaderamente aquí. Algo, Laura, que para animarles, yo creo que una de las formas que más nos protegemos es viviendo en verdad. Y yo sé que esto es algo que el ministerio, si algo nos hemos beneficiado en la Casa Mercado de Revive Our Hearts y Aviva Nuestros Corazones, especialmente para mi esposa, es no vivir por sus emociones o sentimientos que muchas veces vienen a gobernar, sino vivir por lo que es verdad. Y necesitamos cada vez más y más y más los creyentes batallar en contra de estas filosofías que te dicen, cree lo que tú sientes. Si tú te sientes que eres de este sexo, si tú te crees que este otro día tú eres este impulso, y eso es lo que te define, no. Nosotros entonces, por cosas pequeñas, día a día, batallamos para que vivamos por la verdad. Nosotros a nuestros hijos le estamos ahora mismo en momentos, algunos de ellos son un poquito más emocionales y empiezan a llorar, y yo digo, ok, vente, lo consuelo, ok. ¿Tú estás llorando por algo que es verdad o estás llorando simplemente porque tus emociones te ganaron en ese momento? Porque estamos entrando en una etapa que si no vivimos lo que es verdad, nos empezamos a creer las mentiras. Tú nunca te has estado con alguien que hace cuentos y hace muchos cuentos y tú sabes que la mitad de los cuentos son mentiras, pero él termina creyéndose los cuentos porque lo ha dicho tanto. Así mismo somos nosotros. Si comenzamos a aplicar mentiras a nuestras vidas en el día a día, algo que yo animaría es no manipulamos a otras personas, porque la manipulación es el uso de las mentiras para el beneficio propio. Claro, Pero cuando hacemos algo así, entonces abrimos nuestro ser a ser afectados por mentiras del mundo, porque nuestra conciencia se va endureciendo a la verdad. Cuando empezamos a dejar que mentiras sean gobernando nuestras vidas. Una forma fácil yo encuentro, me pasa a mí, cuando hay una persona que sufre y que se hace la víctima, uno tiende a razonar emocionalmente en cuanto a lo que le está pasando. Y quizás hasta olvidarnos de cómo llegó allí, que quizás fue por decisiones propias, pero empezamos a razonar emocionalmente y nos olvidamos de aplicar la verdad de la palabra y de pensar bíblicamente a través de esas cosas. Y es verdad que eso nos pasa, y a las mujeres sobre todo nos pasa mucho. Y cuando nos sentimos víctimas nosotros, ahí sí que es verdad que razonamos emocionalmente. A veces eso pasa como esposo, hay que orar en esos momentos. Ay, ay, ay. Así es. ¿Qué Mira, otra cosa, pastor? Alguito, algo que quiero animar a las personas, esto mismo de la verdad, es que tenemos que ser sabios de dónde recibimos información. Así es. Yo no sé cómo decirlo, en el mundo hispano, yo no sé dónde se pueden buscar noticias, porque ya no son noticias, son opiniones Sí. y no hay un sentido objetivo. Y nos seguimos llenando la mente de lo que la narrativa nos dice. Las noticias piensan por nosotros, Sí, nos sí, las sí, dan sí. ya pensadas e interpretadas. Antes te Y presentaban los hechos. nosotros no las aceptamos. Exactamente. Entonces, eso es algo Exacto. que si somos aquellos que vivimos por la verdad, tenemos que crecer en discernimiento de saber cuando nos están diciendo cosas que no son verdades completas o las noticias nos las están poniendo de una forma para manipular
nuestras lealtades Así de es. algunos aspectos del sistema. Entonces, eso es parte de estar comprometido a la verdad. Claro. Ujú, Yo ahora mismo leo alrededor de 9 periódicos ujú, para tratar de discernir. Y es ujú. complicado, y no sé, yo sé que todo el mundo no tiene ese tiempo o ese Ujú, aspecto, pero estar conscientes que porque ujú. lo dice un noticiero no necesariamente es la verdad. Claro, claro. Y que si suponiendo que sea la realidad, como la interpreta ese noticiero, no necesariamente es como me toca interpretarla a mí. Porque yo Exactamente. tengo una mente bíblica, supuestamente informada por la palabra, que me dice, interpreta esto de otra manera. O sea que sí. ¿Y qué otra cosa, pastor? ¿Qué tal el orden de prioridades? Sí, eso es un aspecto de prioridades éticas. Para mí eso es entender, y esto es algo que los creyentes siempre tenemos que tener en cuenta. Hay muchas necesidades Ujú. éticamente, ¿cuál debo hacer primero? Exacto. Y en este aspecto, cuando miramos, para mí, éticamente la iglesia debe estar comprometida por la santidad de la vida. En Estados Unidos, el que casi 1 millón de niños sean abortados anualmente le da una prioridad ética a otras agendas que quizás son importantes. Ujú, Eh, ujú, y ujú. entonces, en ese sentido, no estoy hablando políticamente, no estoy hablando de votos, estoy Ujú. hablando cuáles son los aspectos en la sociedad Claro. que tienen mayor prioridad. Ujú, En Estados Unidos, estoy hablando en este ambiente, obviamente pues se puede mejorar la calidad de vida de personas, pero eso es un aspecto de calidad de vida. ujú, El aborto es un ujú. asunto de vida o muerte. Y entonces Claro. tenemos que Ujú. discernir qué causas Exacto. hay una prioridad ética Sí. para que la iglesia le dé prioridad a esos asuntos dentro de su Ujú, agenda. Y ujú, entonces ujú. es algo que es complicado porque la comunidad hispana y los aspectos de inmigración, yo creo que es algo importante, yo creo que debe haber un sistema del Congreso que apruebe medidas que haga más Ujú. claro todo este aspecto de Exacto. inmigración. Eso es Ujú. importante, pero el asesinato sistemático de niños tiene una prioridad ética. Y son Entiendo. cosas que tenemos Claro. que identificar Sí. para saber qué son las causas que debemos de prestar más atención. Exacto. Aprender a pensar con la mente de Cristo, con una mente Amén. bíblica. ¿Qué tal cómo educamos a nuestros hijos? Sí, mira, la realidad del caso yo creo que es que hemos perdido muchas veces la batalla. El pastor Bobby Bocan tiene Ujú, una sí. frase, y déjeme decirle, no estoy tratando de decir que tienen que hacer homeschooling o escuela en la casa, no estoy diciendo Ujú, eso. Pero el ujú, ujú. pastor Bobby Bocan dice, si le entregamos los hijos al César, no nos Exacto. sorprendan que terminen siendo romanos. Y el Ujú, punto de la frase es, yo creo que como padres podemos ser fieles con cualquiera de los sistemas, escuela en la casa, enviarlos a la escuela pública o un colegio cristiano. Pero el nivel de involucramiento es diferente en cada uno en diferentes aspectos. Y cuando enviamos niños a la escuela pública, yo creo que es importante saber que parte de nuestro trabajo va a ser quitarles información. sí. Ellos han sido Desprogramar todo eso. todas estas filosofías Ellos han sido indoctrinados de una manera diferente a la que... indoctrinados, porque ahora algunas de estas filosofías que hablamos es la norma que se presenta en las escuelas, Ujú, no se claro. presentan como aspectos que ellos pueden considerar, es lo que es verdad, es el evangelio que le predican. Y entonces los papás, en cierta forma yo digo, da más trabajo enviar un niño a la escuela pública en el sentido de que tienes que pasar más trabajo quizás quitándole cierta Ujú, información y el papá ujú, tiene que estar involucrado y obviamente más que nada tenemos que estar involucrados en el discipulado de nuestros hijos. La iglesia ujú. tiene un rol importante y una de las cosas que quiero hablar es que debemos de vivir más en la comunidad de Exacto. creyentes, pero al final del día yo como papá voy a rendir cuenta de mis hijos, de la Ujú, crianza de mis hijos, del Deuteronomio capítulo 6, de enseñarles en la mañana, en la tarde, en el ujú, camino, en la casa, y de nosotros entonces conocer la palabra de Dios para entonces nosotros pasar eso a ujú. nuestros hijos. Así Eh, es. el, la esperanza del futuro de la iglesia está en que padres
podamos ahora educar y discipular para pasar este tesoro del Evangelio generación tras generación, tras generación, tras generación. Ahora que yo le digo a Joey y a Yanel, ¿qué yo voy a dejar en este mundo? El Evangelio a ustedes para que ustedes se lo dejen a sus hijos, para que Así sus hijos es, se lo dejen a sus hijos. Eh, lo demás es así vanidad, es, dice Eclesiastés. así Eh, es. entonces, enfocarnos en el discipulado de los Ujú, hijos y yo creo que también enfocarnos en ser parte de iglesias locales. La iglesia local ya no es un lugar donde vamos a consumir, ujú. donde vamos a simplemente a cumplir, sino que ser parte de comunidades donde nos protegemos en el sentido de protección de que cuidamos qué estamos ingiriendo, qué estamos viendo, Claro. cómo estamos pensando, dónde Ujú, invertimos nuestro tiempo. Y eso da protección el uno al otro, donde claro. rendimos cuentas de nuestra vida en la comunidad, Ujú, sabiendo de que estamos viviendo para algo mayor, que es el ujú, reino y la expresión del reino en la tierra es la iglesia local. Así que más ujú. que nunca, yo digo ahora con la pandemia, más importante que nunca ser parte de una iglesia local, Así algo que es. hemos experimentado en nuestra iglesia y es un poco Ujú, inusual, es que hemos visto que la iglesia se unió más durante la pandemia, ujú, porque ujú. han dependido más el uno al otro para poder navegar estos tiempos tan Claro, confusos, claro. donde hay tanta filosofía tratando de decirnos cosas que no son la verdad. Entonces necesitamos Sí. educar a nuestros hijos y ser parte de la iglesia local. Wow, pastor, yo creo que este programa ha sido una dosis, una mega dosis de verdad para las hermanas que nos escuchan. Y era muy importante para nosotros porque estamos, como usted dice, en tiempos tan confusos, tan convulsos, con tantas ideas, con tanto que nos bombardean, que si no somos cuidadosos, no estamos alertas, si no estamos en la palabra, estas son las cosas que me llevo y que quisiera que las que están oyendo se lleven hoy. La importancia de estar en la palabra, la importancia de saber que Jesús es mejor, como dice el pastor. No creer toda filosofía, toda ideología sin discernirla, no tomarla como por sentado, como porque la dijo alguien. No, vea la palabra, destruye toda especulación y todo argumento que se levante contra el conocimiento de Dios. Otra cosa que me llevo es que usted dijo es que lo que suena lógico lo que suena lógico, ya sea socialmente o emocionalmente, no necesariamente es bíblico. Hay cosas que debemos conocer el consejo de Dios completamente, porque hablando de eso, de la justicia social, cuando uno oye algunas palabras de Jesús, uno diría, bueno, pero entonces hay que ayudar, hay que amar, sí, eso hay que hacerlo, pero no hay que dejar de hacer lo otro. No podemos negar una verdad porque vamos a caer emocionalmente o a abrazar una idea emocionalmente. En fin, no tomar versos aislados de la palabra en cuanto a la opresión, ya sea, y esta victimización que está tan de moda. Practicar el perdón, dejar el resentimiento, dejar la amargura, no llevar registros, asumir responsabilidad propia. Eso lo hablamos también hoy. No que nadie es responsable de mí. Yo soy responsable de mí misma, ¿verdad? Y ojo con todo lo que exalta el yo, porque me encantó eso que usted dijo, que esa es la base de muchas de estas filosofías al final. ¿Qué otra cosa usted quisiera, ideas así que pudiéramos dejarle a las hermanas que escuchan? Bueno, al final es eso, es crecer en discernimiento y yo Ujú, llamaría a las personas que todos tenemos responsabilidad así es. de crecer en la palabra del Señor y poder ver cómo discernir aspectos de la cultura. No quiero, ¿verdad?, decir que pueden hacer cosas, pero cada vez que vemos un programa de televisión con nuestros hijos, pareciera que al final tratamos de decir, ok, esta fue lo que te Sí. trataron de vender aquí, esto fue lo que te Ujú, trataron de decir aquí. Entonces, por ejemplo, nuestros hijos están haciendo escuela en casa y a veces vemos programas para que aprendan un poquito, pero lo hacemos diciendo, no estamos afirmando eso, es ujú, para que aprendas que ujú, desde la televisión, los medios están tratando de indoctrinarte. Entonces, ujú. yo no quiero que la gente ahora esté como que histérica de que me están persiguiendo de momento, pero sí que estamos conscientes que nuestros Alertas. corazones no son neutrales y cada mensaje Ujú. que entra puede tener un efecto. Eh, Así es, cuando muy te buena dicen recomendación. mentiras, tú puedes ser lo que tú te propongas. Es una Ujú, mentira. ujú, Si tú tienes un hijo que mide 5 pies 3 pulgadas y se propone que quiere ser jugador de la NBA, es una mentira que puede ser jugador de la NBA.
Entonces, a veces dejamos que Ujú, filosofías humanas ujú, se metan en nuestras vidas y lo que nos van a hacer es que nos van a traer, nos van a robar de poder ujú, disfrutar la dulzura de servir al Señor, ujú. porque pensamos que ese es el Evangelio, estas cosas que nos promete la vida, cuando tenemos todo lo que necesitamos en la persona de Jesús y Ujú, podemos ujú. ver la vida a través de los lentes del Evangelio para entonces tener una realidad, vivir la verdadera realidad. El Evangelio nos Claro, muestra poder vivir la vida en la verdadera realidad. la verdadera realidad, me encanta eso, la verdadera realidad. Pastor, no, quiero que ore dentro de un momentito una verdad bíblica que quiero dejar aquí para las hermanas en la que debemos estar arraigadas. La vemos en Efesios 4, del 13 al 14. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces ya no seremos niños sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres y por las artimañas engañosas del error. Es muy importante que estemos ancladas en esa verdad. Y un recurso, después que hablamos de todo esto, yo creo que el mayor recurso, el más importante que podemos animar a las hermanas es en su propia Biblia, a leer su propia Biblia. Tenemos la Biblia de Mujer Verdadera disponible, pero su Biblia, ese es el recurso más importante que pueden leer y Amén. ahora sobre todo empezando el año, hacer esa determinación de estar en la palabra de Dios cada día y ser y formar la mente con la verdad para poder aprender a discernir todas estas mentiras. Pastor, gracias de nuevo por acompañarnos, gracias por su disposición siempre y la de Katy por ser parte de estos programas. Ya lo tendremos de vuelta. Y si pudiera orar para cerrar el tiempo de hoy. Oremos. Señor, te damos gracias porque tú eres la verdad. Tú eres la verdad, Señor, y queremos vivir informados por lo que es verdad. Queremos vivir por aquello que es sabio, por aquello que es perfecto. Te pedimos en tu misericordia que nuestras mentes sean llenadas por tu palabra, que podamos ser renovados en nuestro pensamiento y que podamos, Señor, cada vez más y más estar más alineados a tu palabra, a tu verdad, a tu evangelio y no a las cosas que el mundo nos quiere presentar. Yo oro, Señor, que la iglesia sea una iglesia compasiva, que la iglesia sea una iglesia que ayuda al necesitado, que la iglesia sea aquella que extiende la mano a aquel que está caído, pero a la misma vez que lo hagamos informados por la palabra de Dios y no por lo que el mundo nos dice. Amén. Amén. Que seamos movidos por la gracia y la misericordia del Evangelio y no por un sentido de culpa que nos trae la sociedad humana. Te pedimos, Señor, que podamos ser aquellos que disciernen, que saben, que pueden entender y pueden ver la mentira de la verdad y que podamos vivir defendiendo la verdad con nuestras vidas, nuestras palabras y nuestras acciones, Señor. Amén. Protégenos en este tiempo del temor al hombre, Señor. Yo creo que es una tentación querer conciliarnos con el mundo y no queremos simplemente ser aquellos que estamos siempre peleando, pero a la misma vez que lo que queremos que nos guíe no es el temor al hombre, sino es la verdad del Evangelio. Danos Amén. gracias, Señor, para vivir lo que tú traigas a tu iglesia, porque sabemos, Señor, que ni las puertas del Hades podrán prevalecer contra tu iglesia. Así Esa es es, nuestra así confianza en es. este tiempo. Y ayúdanos a ser fieles hasta el fin, para poder verte a ti, Señor, y estar contigo por una eternidad. Esta es nuestra oración, en el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Amén, amén. Gracias, pastor. Gracias a todos ustedes que nos han acompañado hasta aquí. Ha sido largo, pero espero que haya sido de edificación para ustedes. Y nos vemos en un nuevo Arraigadas la semana que viene. Dios les bendiga.